Vamos con temas nacionales. Durante esta jornada, el exalcalde de Vitacura, como revisábamos, está siendo formalizado por malversación de caudales públicos. Según la Fiscalía, durante 10 años habría defraudado al municipio en más de 700 millones de pesos. Queremos profundizar en esta, en otras materias, como la filtración de este audio de la reunión en Cerro Castillo entre el presidente Boric y parlamentarios de la macrozona sur. Para esto, ya estamos en contacto con el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. Francisco, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos con el primer tema. ¿Cómo evalúan desde el Consejo para la Transparencia lo que ha sido esta primera jornada de audiencia de formalización a los imputados por la situación de Vitacura, pero con mayor fuerza, y de hecho el que se mantiene hasta esta hora en el Centro de Justicia, el exalcalde de la comuna, Raúl Torrealba? Bueno, cuando hay hechos de esta naturaleza y de este nivel, obviamente que hay que hacer todas las investigaciones y llegar hasta las últimas consecuencias, eso está de más decirlo. Pero lo que a mí me preocupa es que esto no ha significado, ni este caso, ni ninguno de los otros muchos casos que han existido y que prácticamente cada semana conocemos de corrupción o problemas de este tipo en el mundo municipal, no se ha traducido en cambios a las circunstancias que permiten que estas cosas pasen. La mesa está servida, por decirlo así, la fiscalización es poca, los controles son pocos, hay mucho espacio para ilícitos e impunidad. Y nos sorprendemos mucho, criticamos mucho, hay mucha denuncia cuando estos problemas pasan, pero lo que a mí me inquieta es que esto no se traduce en cambios legislativos. Y creo que es lo más importante porque lo pasado está, claro. Hay que sancionar, hay que hacer todo eso, pero tenemos que evitar que esto siga pasando. Evitar que se vuelva a ocurrir eso es lo más importante, este tipo de situaciones, lógico. Francisco, de hecho, me comentan que acaba de terminar la audiencia de formalización y declaraciones del abogado. Mantente en línea para seguir conversando sobre este tema. Estábamos conversando con el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, justamente sobre este tema, y me quedo, Francisco, con lo que tú mencionabas antes de ir al Centro de Justicia. Se dan estos casos donde hay investigaciones por el mal uso de los recursos públicos en los municipios, pero a tu juicio no hay un cambio en la norma, en la normativa, en la ley que finalmente evite que esto suceda. ¿Es así? Y si se ha avanzado poco, ¿qué es lo que se tiene que avanzar finalmente? Bueno, yo creo que es así y eso significa que estas cosas pueden estar pasando, pueden seguir pasando incluso en este mismo momento. Hay, como te decía, hay muy poco control, muy pocos mecanismos de control. De hecho, que estén pasando estas cosas y que nadie las haya percibido durante todo el tiempo que supuestamente pasaron, ya nos debe dar una señal de alerta. Los concejales tienen poca dedicación, no tienen apoyo, no ejercen un rol de control y tampoco tienen una responsabilidad final en lo que está pasando. Entonces pueden pasar muchas cosas por frente de ellos. Hay una vigilancia que es institucional, que es la que hace Contraloría y que hay que fortalecerla, claro. Y hay una vigilancia que es ciudadana, que se logra mediante la ley de transparencia y que la gente, los propios vecinos, los periodistas puedan estar controlando y a veces esa es muchísimo claro, porque al final, más Francisco, efectiva. Te voy a poner solamente un ejemplo. Sí, no, solamente para complementar algo. Un ejemplo simple. El Contralor, Contraloría no tiene acceso a las cuentas corrientes de las municipalidades, no de los alcaldes, perfecto, de la municipalidad, para poder hacer un seguimiento de cómo está haciendo la ejecución presupuestaria. Eso es completamente absurdo. Es por ponerte un ejemplo de 1000 que podrían poner, que son cosas pequeñas y uno no se explica cómo a estas alturas seguimos teniendo esas trabas con todo lo que pasa. Claro, un buen ejemplo para lo que quería complementar y preguntarte. Aquí, digamos que el sistema de fiscalización más bien se basa en una autorregulación de los municipios, lo cual evidentemente sabemos que la autorregulación llega hasta cierto punto y da demasiadas brechas finalmente para que no haya regulación en ese sentido, ¿no? Sí, es como tú dices, hay miles de alcaldes, bueno, no miles, son 345 alcaldes, pero hay además corporaciones, asociaciones, organismos comunitarios. Hay muchos que son honestos, la mayoría probablemente, sí, son muy decentes, pero estas situaciones, cuando alcanzan a 10, 15, 20 municipios, terminan generando un manto de dudas sobre todo el mundo municipal. Entonces, no es suficiente confiar en que los alcaldes son todos bien intencionados, o la mayoría, para cuidar las cosas. Tenemos que tener un mayor control institucional, porque además, si es la realidad la que nos está mostrando día a día, semana a semana,
que siempre hay alguien que se tienta, siempre hay alguien que usa los recursos públicos de mala manera. Y hay una sensación, una cultura ambiente en este tipo de cosas, de que se puede hacer, que así se ha hecho toda la vida y que no tiene consecuencias reales, negativas. Ujú. Ahora, aquí se buscan a los responsables, evidentemente. Las acusaciones contra el exalcalde Torrealba son bien graves en términos de lo que hasta el minuto ha expuesto el Ministerio Público. Por eso solicita también la prisión preventiva como máxima cautelar y habrá que ver qué sucede el día de mañana. Pero que haya responsabilidades, que se individualice finalmente el delito en los municipios, es un avance con respecto también a lo que sucedía antes, donde poco pasaba, ¿no? No, por supuesto que es un avance y es una señal de alerta, además, para todo el mundo municipal, de que ciertas prácticas ya empiezan a ser fiscalizadas. Y yo creo que eso mismo ha generado una mejor conducta entre los alcaldes, ver lo que les puede pasar, el temor a verse envuelto en una situación de este tipo. Pero eso está recién partiendo, como decía el fiscal. Todavía pueden salir mucha más gente, muchas más personas involucradas. Piensa tú solamente una cosa, el tema de las boletas. No sabemos nada de quienes hacían las boletas, que también pueden haber participado o haber participado en este mecanismo que se había organizado. Piensa que uno de los delitos que se imputa es asociación ilícita. Eso significa organizarse con muchas personas, y muchas personas son más de las que se han formalizado hasta ahora, para cometer permanentemente delito. Entonces esto está recién partiendo y la investigación nos puede dar muchos datos adicionales. Francisco, déjame ir al segundo tema en esta conversación que tenemos y tiene que ver con esta filtración que se conoció de uno de los parlamentarios de la Macrozona Sur que participó en esta reunión para hablar de seguridad con las autoridades de gobierno, entre ellos el presidente Gabriel Boric. Ahora, la filtración de un audio y el hecho de que se grabó un audio cuando se había solicitado no grabarlo, de parte del propio presidente, lo mencionaba el ministro Elizalde. ¿Cuáles son las líneas ahí dentro de lo que uno podría decir, bueno, aquí hay un exceso de transparencia? ¿Cómo puede una reunión entre parlamentarios y el presidente de la República ser reservada cuando efectivamente se están viendo temas públicos, digamos? ¿Hay línea ahí o más bien el margen está bastante definido? Mira, todo el tiempo estamos diciendo que a este país le falta diálogo, le falta conversar, que tenemos que llegar a acuerdos, que tenemos que ser capaces de entendernos, que tenemos que ser capaces de sacar adelante las cosas todos unidos. Para que eso suceda necesitamos poder conversar y poder conversar con libertad, poder tener espacios protegidos para poder conversar, deliberar, convencer al otro, sin estar expuesto a las cámaras, porque cuando uno tiene una cámara prendida, la dinámica es muy distinta. Por eso, en todas partes del mundo, todas las leyes, la ley de transparencia, protege estos espacios. Los espacios de deliberación, los espacios de diálogo, no son, mientras se está produciendo la negociación, no se transparentan, no hay obligación de transparentarlos, porque haría imposible conversar. Claro, se transparente quiénes piden las reuniones o quiénes participan en las reuniones, no así el contenido de las reuniones. Exactamente, salvo que después esto se transforme en una ley o en algo y dice, bueno, los fundamentos de esto son tales y tales motivos que conversamos en tal y tal reunión. Pero si entre medio de un proceso tan delicado como es lograr la paz, volver al orden en la zona centro-sur, alguien que está ahí empieza a contar las cosas, hace más difícil llevar adelante el proyecto, hace más difícil obtener resultados y eso termina perjudicando a miles de personas. Uno no puede tener, y esto pasa en la vida diaria, si uno está conversando con un grupo de amigos o en el trabajo con algunas personas y uno está con la desconfianza que pueden estar grabando y que después eso se lo van a llevar al jefe o a los amigos o a otra persona, estaríamos todos paranoicos y la verdad que no podríamos conversar libremente. Y como son las conversaciones libres, donde se tiran chistes, donde se cuentan anécdotas, donde se habla de otra manera que cuando uno sabe que va a terminar en un espacio público. Entonces yo creo que es muy importante proteger esos espacios porque puede arruinar la vida política y la vida de cada uno de nosotros. Entonces uno puede entender en tus palabras, Francisco, que la transparencia, así como todas las cosas en la vida, también tiene límites. Por supuesto, tiene muchos límites, tu diario de vida y el mío, nuestras fichas clínicas y este tipo de reuniones y conversaciones, que si todo fuera transparente, la vida sería un desagrado, no podríamos trabajar, no podríamos llegar a ningún tipo de acuerdo. Para la transparencia también. Los perjudicados serían todos los chilenos y chilenas.
Sí, exactamente. No, la transparencia tiene que ser inteligente. Hay un dicho que dice, la transparencia no es pornografía. No es todo descubierto, porque esto es para ayudar a que las instituciones funcionen mejor, no para impedir que dos personas, dos parlamentarios o parlamentarios con el presidente puedan tener una conversación franca, libre, donde yo te pueda convencer a ti, tú me convences, me doy vuelta a tu posición, queda en evidencia que, no, que me costó 3 veces entender. Hay unas situaciones que se dan cuando uno conversa francamente con otras personas, que si alguien las transgrede, termina dificultando toda la ejecución de las políticas. Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros en Canal 24 Horas, Francisco, que esté muy bien.